El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los datos de la encuesta de población activa de Aragón referentes al último trimestre de 2019. Finalmente, el año se cerró acumulando un total de 65.200 personas desempleadas, una cifra que con respecto al cuarto trimestre de 2018 supuso una importante caída de más del 9,5%. Sin embargo, la variación intertrimestral, es decir, en comparación con el tercer trimestre de 2019, el paro aumentó en la comunidad un 2,08%. Son los porcentajes que deja el movimiento entre sectores productivos, siendo el de servicios, una vez más, el que más empleos produjo, 13.100 en total. Le siguieron la construcción y la industria con 3.300 empleos creados respectivamente. Por el contrario, el último trimestre de 2019 no resultó nada bueno para la agricultura, ya que se perdieron más de 2.000 puestos de trabajo. La encuesta de población activa dejó, eso sí, una tasa de paro bastante igualada en las tres provincias. En Huesca, en el 9,54%, en Zaragoza llegó a situarse en el 10,13% y en Teruel en el 9,04%.